Entonces, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice lo siguiente, las cartas de póker constan de 4 figuras, trébol, pica, corazón y diamante. Vamos a ponerlas aquí. Y 13 dígitos. A de as, o yo le pongo, bueno, en este caso al as le ponemos generalmente el número 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dicen a la J, le dicen J, ¿verdad? ¿O cómo le dicen, compañeros? Le vamos a decir J, como dice en el internet. Entonces, la J, que sería, a la J le llamamos el número 11. A la reina el número 12 y al rey el número 13. Si me siguen, compañeros, compañeros, esa va a ser nuestra anotación, ¿vale? Y entonces noten lo que dice, compañeros. Dice esta cosa, se tienen 4 figuras, trébol, pica, corazón y diamantes y pues 13 dígitos. Nosotros para simplificarlo lo ponemos pues números del 1 al 13. 11, 12 y 13. Las cartas se forman de todas las mezclas posibles, figura dígito, y la pregunta es ¿cuántas cartas de póker hay? ¿Cómo podemos hacer eso, compañeros? Ujú. El principio multiplicativo, exacto. Entonces, para formar, voy a quitar las figuras. Para formar las cartas, pues ya sabemos que necesitamos, vamos a ponerle en paso uno un número o una figura, que también le dicen palos aquí, ¿verdad? Y en el paso 2 sería un número. Ya lo simplificamos, ¿verdad? Un número o dígito que serían uno de estos 13, ¿verdad? Entonces, pues para elegir una figura, pues vamos a hacer así. El proceso de formar una carta, pues sería elegir una figura, es decir, combinaciones de 4 en qué, compañeros. Exacto, porque elegimos primero una de las 4 figuras que ya tenemos, trébol, pica, corazón o diamante. Y el número 2 pues es elegir un número. De los 13 números que se tienen, se elige uno. Y por el principio multiplicativo, ¿cuántas cartas habría, compañeros? Exacto. Combinaciones de 4 en uno que es 4 por combinaciones de 13 en uno que es 13 que son 52 cartas. Y este sería el primer paso para ir conociendo pues las cartas de póker, ¿ok? Sabemos que tenemos pues ya 4 posibles figuras y ahora voy a hablar de los números. Ya está, compañeros. Ya terminé mi tabla, mi super tabla. Entonces, noten, ya tenemos, o sea, así voy a construir, bueno, ya les comenté, así voy a figurarme este tipo de problemas de cartas que vamos a analizar. Chequen, para construir, ya les había dicho, para crear una carta, pues necesitamos una de estas figuras, un palo, le dicen, y uno de estos números. Entonces, cada rectángulo aquí, compañeros, va a corresponder a una carta. Por ejemplo, este sería el 2 que tiene el diamante, ¿verdad? Así se llama este. Trébol, diamante, pica y corazón. Entonces, este sería el 2 de diamante. Si yo tomo aquí 9 y esta sería 9 con pica, ¿verdad? Y así sería. Cada rectángulo aquí es una carta, compañeros, ¿ok? Y se nota claramente que hay pues 4 por 13, 52 cartas. Entonces aquí en realidad están nuestras cartas simbolizadas en un diagrama, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo y van a ver qué onda con este. Chequen, dice, una mano de póker consta de 5 cartas de un total de 52 cartas. ¿Cuántas manos de póker distintas hay, compañeros? Exacto. Hay que elegir, una mano es elegir 5 cartas, que no me importa si estén en orden o no, de las 52 cartas. Entonces son combinaciones de 52 en 5, ¿verdad? Por lo tanto, como ya dijeron, vamos a ponerlo aquí, hay combinaciones de 52 en 5 manos de póker.
¿Cuánto es combinaciones de 52 en 5, compañeros? Sería 52 factorial. Exacto, 52 menos 5 factorial, que es ¿cuánto? 47. Exacto. Si simplificamos, quedaría 52 por 51 por 50 por 49 por 48, ¿verdad? Y se va lo que tenía a partir de 47 y quedaría 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto será eso? A ver si me pueden ayudar. Vamos a revisar. 52. Arriba nos queda 311 millones. A ver, corroboren por favor. 800. Exacto, 875.200. Ese 57, bueno, lo que nos quedó arriba. Y abajo sería entre 5 factorial. ¿Cuánto era 5 factorial? Entre 120, ok. ¿Cuánto quedaría eso? 2.598.260 me dijiste, ¿verdad? Exacto, 960. 2.598.960. Son todas las manos posibles de póker, ¿verdad? Que son muchísimas. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Pero antes me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, compañeros. Perfecto, entonces vamos a continuar. Dice, ¿cuántas manos de póker hay que no tengan dos cartas del mismo número? Dice que no tengan dos cartas del mismo número. Es decir, las maneras que tengo de elegir cinco cartas de tal manera que no tengan el mismo número. ¿Sí me siguen, compañeros, en este ejercicio? Ok. Ok. Fíjense, ajá, exacto, fíjense. Vamos a tener que hacerlo con cuidado, vamos a analizar con cuidado. Chequen. Quiero manos de póker que no tengan dos cartas en el mismo número. Vámonos al diagrama que habíamos hecho al inicio para estudiar estas cosas. Quiero 5 cartas, vamos a marcarlas aquí. Queremos 5 cartas que no tengan, dijimos que, dos números iguales. Pues esto va a estar padre si lo vemos desde este punto de vista. Porque contar cartas tiene sus trucos, ¿vale? Les voy a proponer esta manera de resolver los problemas. Necesitamos 5 cartas, compañeros, que no tengan el mismo número, pero las cartas ya saben que salen de aquí, compañeros. Salen de uno de estos rectángulos, así como hemos creado nuestro diagrama. Cada rectángulo corresponde a una carta. Si yo no quiero que tengan el mismo número, entonces no pueden salir, no pueden estar en la misma columna. ¿Sí me siguen? O sea, esta tiene que estar aquí y esta ya no puede estar. Si esta está aquí, esta ya no puede estar aquí, en esta misma renglón, porque tendrían el mismo número. ¿Sí me siguen? Ento- Exacto, o sea, lo que pasa es que primero, o sea, para que nos queden distintos números, compañeros, es como, les digo, es el mismo problema como se los planteé desde la vez pasada. Quiero imprimir 5 cartas que tengan distinto número. Digo, para que tengan distinto número, fíjense cómo vamos a poner el paso número uno. Si queremos distinto número, el paso uno es elegir 5 números distintos. ¿De cuántas maneras podemos elegir 5 números distintos, compañeros? Exacto. Combinaciones de quién en quién, compañeros. Exacto, combinaciones de 3 en 5. Elijo 5 números distintos para mis cartas.
Entonces ya tiene cada una un número. Podría ser N1, N2, N3, N4 y N5. ¿Ok? Entonces ya estoy imprimiendo mis cartas, elijo 5 números distintos y con eso ya tengo la seguridad de que mis cartas van a tener distinto número. ¿Lo ven? ¿Qué seguiría en el paso 2, compañeros? Ya mis cartas se imprimieron y cada una tiene un número distinto. Si quieren, sí se los pongo. Exacto. El paso 2 sería elegir las figuras de las cartas porque ya les imprimimos un número. Ahora es elegir la figura de la carta. O asignar una figura a cada carta. A cada carta. ¿Cómo lo podemos plantear, compañeros? Si le asignamos una figura a cada carta, pues cuántas opciones hay para la primera carta, compañeros. Exacto. Vamos a ponerlo aquí. Hay 4 opciones de figura. Y de la segunda carta, compañeros. Exacto, no hay restricciones sobre la figura o sobre el palo que le llaman. Hay para la tercera figura, para la tercera carta, ¿cuántas opciones de figura hay? 4. Para la cuarta, exacto. Y para la quinta, 4 opciones. Excelente, compañeros. Entonces está, pues las maneras de asignar una figura a cada carta, pues son 4 por 4 por 4 por 4, ¿verdad? Por principio multiplicativo. 4 por 4 por 4 por 4 que sería 4 a la 5, ¿verdad, compañeros? Y una vez que hicimos esto, yo les pregunto si ya está resuelto todo. O sea, exacto, muy bien. Y ahora ya nada más, o sea, ya terminamos, ¿verdad? Ya elegimos todo, solo nos falta utilizar el principio multiplicativo para decir que hay, entonces vamos a continuar aquí, vamos a ponerlo de este lado, solución, hay por el principio multiplicativo, hay combinaciones de 3 en 5 por 4 a la 5 cartas, perdón, manos en las que no se repite ningún número, ¿verdad? En las que ninguna carta, en las que ningún número se repite. ¿Y cuánto es esto, compañeros? Combinaciones de 3 en 5, ¿me ayudan? Exacto, 13 factorial entre 5 factorial por 8 factorial por 4 a la 5, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces vamos a escribir ya esta respuesta en la parte inicial que teníamos, compañeros. La solución es, o la respuesta, es combinaciones de 3 en 5, que eran las maneras de elegir 5 números distintos, por 4 a la 5, que son las maneras de elegir una figura o un palo para cada carta, ¿verdad? Y entonces ya quedó. ¿Sí vieron cómo está muy sencillo de esta manera, compañeros? Por 10 por 9 entre 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 4 a la 5. ¿Ok? Y pues ya está, este número. Si quieren darme la respuesta, debe ser un valor menor que los 2 millones que nos salieron. ¿O cuántos millones de manos hay? 2 millones de manos, pues entonces tiene que dar un valor menor que 2 millones, compañeros. ¿Cuál sería? ¿Me ayudan? Ok, exacto.
Exacto, muy bien. Sería esto 1.317.888. Estas son las manos de póker en las que no hay cartas del mismo número. No hay dos cartas del mismo número. ¿Qué significa esto? No es que solamente haya dos y, o sea, que sí pueda haber tres cartas del mismo número. Significa aquí que no hay cartas que no hay dos cartas con el mismo número, tampoco hay tres cartas con el mismo número, tampoco cuatro y tampoco cinco. ¿Sí me siguen, compañeros? Hay que tener mucho cuidado con el significado, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta el momento, compañeros. Ok, entonces vamos a continuar si les parece bien. Tenemos nuestro truco, bueno, aquí una forma de considerar esto. Ahora noten lo que vendría, compañeros. Dice, ¿cuántas manos de póker habrá en las que aparezcan por lo menos dos cartas del mismo número? Sí, podríamos usar el ejemplo anterior. ¿De qué manera? Ok, suena bien, pero fíjense que hay una trampa en todo esto, compañeros. Miren, ya construimos, ya sabemos cuántas manos de póker hay que no tengan dos cartas, al menos dos cartas del mismo número. Y ahora quiero que sí haya al menos dos cartas del mismo número. Es la negación, ¿ya lo vieron, compañeros? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos resolver esto, compañeros? Vamos a poner aquí solución. La cuestión es el número total de manos de póker. Exacto. El número total de manos de póker menos quién, compañeros. Ajá, el número de manos en las que aparecen al menos dos números repetidos, ¿verdad? O como lo decíamos en el ejercicio anterior, era, sí, dos cartas del mismo número. Entonces, donde aparecen al menos dos cartas del mismo número. Entonces está muy fácil, ¿verdad, compañeros? Porque ya sabemos cuánto es el número de cartas de póker y el número de manos en las que aparecen al menos dos cartas del mismo número. El número de manos de póker era 2.598.000. No, exacto, 2.598.960. Ese serían el número de cartas de póker, ¿verdad? Y el número de manos en las que aparecen al menos dos cartas del mismo número, pues ya tenemos que es 1.317.888, ¿cierto? Entonces nada más hay que restarlos, compañeros. Tenemos que restar esto y el resultado ya es la respuesta. ¿Sí queda claro o no queda claro, compañeros? Ok, entonces vamos a restarlo y vamos a ver cuánto nos queda. 2.598.960. ¿Cuánto les dio? 1.281.072. ¿Es cierto, compañeros? Revisen, por favor. Ok. Y entonces ya está, compañeros. Esta es la respuesta a nuestro problema. Hay que tener cuidado porque no siempre es como la manera... o sea, no siempre es replicar el problema porque aquí hubiéramos tenido un grave problema. Dice, ¿cuántas manos de póker habrá en las que aparezcan por lo menos dos cartas del mismo número? O sea, que aparezcan por lo menos dos cartas del mismo número se hubiera tenido que partir en muchos casos. En las que aparezcan exactamente dos cartas con el mismo número. En los que aparezcan tres. En los que aparezcan cuatro cartas con el mismo número. ¿Sí me siguen? O cinco cartas con el mismo número, ¿se podría?
Ese ya no, ¿verdad? Pero entonces tuvimos que haberlo partido en casos y jugar y además ahí hubiéramos tenido que usar principio de inclusión-exclusión, ¿sale? Por eso es de mucho cuidado todo esto. No sé si hay alguna duda hasta el momento o vamos bien. Perfecto, sigamos. Una mano de póker es full si consta de un par, es decir, dos cartas del mismo número, y una tercia, tres cartas del mismo número. ¿Cuántas manos de póker son full? Revisen el problema, compañeros. Exacto, exacto. Muy bien. Esa es la idea y vamos a jugar con ella. Vamos a poner, entonces, usamos el mismo diagrama que teníamos, ¿verdad? Entonces, recuerden, compañeros, que tenemos una mano de póker es full si consta de un par. Entonces, primero, el paso número uno en nuestro proceso va a ser elegir un par, ¿verdad? Es decir, dos cartas del mismo número. Y el paso número 2 va a ser elegir una tercia, ¿cierto, compañeros? Tres cartas del mismo número. Entonces, pues vamos a partir nuestro proceso en estos dos pasos que son consecutivos el uno del otro y nos quedará que por el principio multiplicativo al final será el producto de estos resultados. Pues vamos a ver cuánto nos queda. Voy a subirlo un poco para que al final ya podamos poner la respuesta aquí y vamos a analizar qué onda. El paso número uno entonces será elegir, ¿qué dijimos? Exacto. Paso número uno, elegir un par. ¿Cómo podemos elegir un par, compañeros? ¿Cómo sería en este diagrama? ¿Cómo puedo imprimir un par? Primero debo de elegir el número, ¿verdad? Que se va a repetir. Son dos cartas del mismo número. Entonces debo de elegir de los 13 números una carta, ¿verdad, compañeros? Entonces, para elegir un par, necesito primero elegir de los 13 números un número. Una vez que elijo el número, por ejemplo en este caso fue 6 o el que sea, ¿qué me queda, compañeros? Ya tengo dos cartas y tienen su número, número uno y número 2. ¿Qué les falta, compañeros, a esas dos cartas? El palo, es decir, la figura. Entonces, ya que tenemos esto, compañeros, pues va a ser de las cuatro figuras, tengo que elegir dos de ellas, ¿verdad, compañeros? Se pueden repetir, es decir, puedes resultar un 8 de trébol y un 8 de trébol. O sea, exacto, o un 8 de diamante y 8 de diamante, pues no puede ser. Entonces, aquí en este caso, bueno, nuestras cartas serían así, N1 el número, y luego tendría que ser dibujos distintos. Entonces, de los cuatro dibujos tengo que elegir dos, con repetición o sin repetición, compañeros. Sin repetición, exacto. Entonces, de cuatro figuras, elijo dos, compañeros, y no me importa el orden. Es decir, no me importa si tengo la primera con un 8 y trébol y la segunda con un 8 y diamante, que primero 8 diamante y luego 8 trébol. Solo quiero elegir dos cartas, ¿verdad? Entonces sería combinaciones de 3 en uno por combinaciones de 4 en 2. Ese sería el primer paso. El siguiente paso es elegir qué, compañeros. Tenemos que elegir una tercia, ¿verdad? Es decir, debemos de elegir de los tres, fíjense, ya ocupamos un número, ¿lo notan? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí ya ocupamos el número 8, como lo habíamos mencionado. Ya que se ocupó ese número, ¿cuántos? Bueno, necesitamos elegir una tercia, pero una tercia son otros dos, tiene que ser otro número. ¿Sí me siguen, compañeros? Aquí lo decía, miren, lo decía, tres cartas del mismo número, pero como si hay tres cartas del mismo número,
y ya habíamos elegido otro, pues si ya elegimos dos de aquí, pues no nos sobran tres, ¿verdad, compañeros? Así que forzosamente tiene que ser elegir otro número del que ya se eligió en el paso número uno. ¿Cómo quedaría, compañeros? Casi, no de 13 serían... o sea, tenemos que elegir un segundo número, pero ya no puede ser el 8. ¿Cuántos números nos quedan si ya... O sea, en este caso el 8, pero sería en general, si ya elegimos uno de los 13, ¿cuántos nos restan para poder elegir, compañeros? Exacto, combinaciones de 12 y cuántos números elegiremos ahora. Uno, combinaciones de 2 en uno para el nuevo número podríamos marcarlo aquí en este lugar. Por ejemplo, que nos tocó este o este. Y luego ya que elegimos el número que nos falta elegir, compañeros, ya tendríamos, ya tendríamos entonces tres cartas, ¿verdad? Con el mismo número, que sería n sub 2 le ponemos. ¿Qué nos falta, compañeros? Exacto, la figura. De cuatro figuras que hay, ¿cuántas podemos elegirle? Exacto, de 4 en 3. Entonces ya está, ¿verdad, compañeros? Entonces la respuesta sería así. Bueno, aquí nada más recordar un poco que estas son el número, es elegir el número y aquí es la figura o el palo. Y aquí es elegir el número y aquí es elegir la figura de la tercia. Arriba del par y abajo de la tercia. Entonces ahora sí, compañeros, sabemos... Sí, adelante. Sí, esta es una propuesta. O sea, no es forzoso que se resuelva así, pero para mí es una propuesta porque es muy intuitiva. Ajá. Sí, sí, porque aquí como que se ven mucho las cosas, ¿no? Decimos, bueno, cada cuadro aquí es una carta y entonces estamos jugando con ellas, pero no es la única manera de resolver este tipo de problemas, compañeros, ¿ok? Sí, está muy sencillo, ¿verdad? Sí, justo por eso lo tomé para ustedes. Den un instante, por favor, y vamos a continuar si les parece bien. Entonces, ahora sí, por el principio multiplicativo, ¿cuántas... Por el principio multiplicativo, hay eh, combinaciones de 13 en uno por combinaciones de 4 en 2 por combinaciones de 12 en uno por combinaciones de 4 en 3 manos que son ¿qué? Full, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a copiar este resultado y pues ya resulta, lo ponemos acá de este lado. La respuesta es en el paso 1, los ponemos de color verde, se obtuvieron combinaciones de 3 en uno por combinaciones de 4 en 2 pares. Y en el paso 2 se obtuvieron combinaciones de 12 en uno por combinaciones de 4 en 3 tercias, ¿verdad, compañeros? Y pues ya está. Si quieren podemos simplificarlo, no va a ser muy difícil. Sería 13 por combinaciones de 4 en 2. ¿Cuánto es, compañeros? 6, ¿verdad? 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Y luego sería por combinaciones de 12 en uno, que es 12. Y combinaciones de 4 en 3, ¿cuánto es, compañeros? Que se... Combinaciones de 4 en 3 es lo mismo que combinaciones de 4 en uno, exacto, que sería 4. Y entonces, ¿cuál sería el resultado de todo eso, compañeros? 13 por 12 por 4. ¿Cuánto, perdón? Exacto, 3744 manos que son full, ¿ok?